pocas veces vista para hacernos entender y sensibilizarnos sobre la importancia de la elección que vamos a vivir el 2 de junio. Primero, porque somos alrededor de 99 millones de personas que podemos acudir a las urnas, más de 20,000 cargos en todo el país que vamos a estar emitiendo un voto, y por eso es tan importante participar, evidentemente, y tener claridad. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La verdad es que con tu claridad dije, lo tenemos que tener para nuestra auditoría aquí en Mega Noticias. Qué amable, gracias. ¿Cuáles son los principales retos? Porque hablamos de 99 millones de personas. Eso es la población total, a lo mejor de 2 países de América Latina, sacando cuentas rápidas, no sé, Colombia y Venezuela. Esos 2 países votando el próximo 2 de junio. Eso implica la logística para la instalación de las casillas, municipios que están a la distancia, evidentemente todos los episodios de violencia que hemos visto. Es un reto mayúsculo. Sin duda. De hecho, es un modelo que venimos trabajando a partir de la reforma electoral del 2014, que implementó lo que ahora conocemos como el modelo de casilla única, Sí. que incluso hace converger a los procesos locales con el proceso federal en 2 momentos. Es decir, antes uno iba primero a una casilla que a lo mejor estaba situado a 2 calles, que es la casilla local, y luego tenía uno que ir a la casilla federal, ¿no? Ahora el sentido práctico culminó a que con la reforma del 2014 el INE y lo que ahora también conocemos como los OPLES, los institutos públicos locales electorales, como los que a lo mejor todavía en cada estado de la República, cada quien dice, no, es el Instituto Estatal Electoral, ¿no? O el Consejo Estatal Electoral. Pero todo este modelo, entonces, ahora nos obliga a que, por ejemplo, el 2 de junio, lo que vamos a ver es que hay personas que van a tener que ir a su casilla, primero a resolver cómo va a votar para diputado federal, cómo Sí. va a votar para presidente y cómo va a votar para senador, ¿no? O sea, ahí tiene 3 boletas que va a tener que dilucidar en la casilla federal. Ajá. Mientras que la casilla local va a ir probablemente en algunos casos a tachar al candidato o candidata de su preferencia en el nivel de gobernatura, en el nivel de diputaciones locales y eventualmente también en municipios, ¿no? O sea, en algunos estados solamente a lo mejor tacharán el caso de gobernatura, ¿no? Son 9 entidades. ¿No? Y que son las 9 entidades, pero no obstante eso, prácticamente salvo tenemos movimiento en las 32 entidades de la República, sí, a nivel federal, y prácticamente también en algún nivel, aunque sea mínimo, prácticamente en todas las entidades de la República. 29 si no estoy equivocado. Entonces, esto conlleva un gran proceso, insisto, de movilización, de capacitación de personal, de las personas que tienen también a bien a disponer de su tiempo, aunque también ha sido muy complicado lograr que las casillas se integren con los funcionarios de casilla, porque tienen que tener capacitación, tienen que tener una preparación para que reciban los paquetes electorales y instalen a tiempo y que además puedan llevar la actividad durante todo el día hasta la entrega, muchas veces hasta la madrugada del día siguiente, a llegar hasta su consejo distrital o a su consejo municipal, sí, para entregar todos estos paquetes. O sea, imagínense, o sea, entonces los presidentes de casilla en algunos casos van a tener que llevar 6 paquetes que se van a tener que ir integrando con sus respectivas actas, con su respectiva documentación, con sus respectivas boletas, y que además esas boletas a su vez y toda la documentación tiene que llegar íntegra al Consejo Distrital o al Consejo Municipal para que en su momento el miércoles posterior al día de la elección, o sea el día domingo, la ley marca que 3 días después se inician los conteos para poder entonces ahora sí determinar quién gana en este proceso en cada uno de estos niveles y posteriormente al final de la semana se le entregará por parte del instituto electoral respectivo la constancia de mayoría, ¿no? Oye, y es que muchas veces escuchamos, por ejemplo, en el día a día las noticias, hubo tantos funcionarios de casilla que renunciaron por amenazas del crimen organizado. Así es. Se me viene a la cabeza rápido Zacatecas. Y ese es un factor clave, no solamente por la instalación, por la capacitación, por este cómputo, porque su voto efectivamente se vea reflejado a la hora de contarlos. Todos tenemos una participación muy importante que se tiene que hacer precisamente el día de la elección. ¿De acuerdo, doctor?
Sí, no, sin duda. Y también tenemos otro elemento muy importante, o sea, como te comentaba hace un momento. El otro elemento importante que nosotros tenemos que considerar es que incluso todavía de aquí, aunque ya las boletas se están imprimiendo, lamentablemente todavía también tenemos los casos de las renuncias de candidatos por amenazas, claro. etcétera. Digo, y en Los algunos ataques, casos los por asesinatos, los asesinatos, etcétera. Entonces, la elección por eso en muchos sentidos es compleja, porque independientemente de todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de las instancias de seguridad pública en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales para tratar de proporcionar la máxima protección posible a aquellos candidatos o candidatas que así lo soliciten, porque no es en automático, pues imagínate, 20,000 cargos a razón de por lo menos 3 candidaturas De menos, sí. de entrada, entonces ya estamos hablando de un universo de 60,000 personas. Y puede haber mucho más, Claro. porque, insisto, o sea, a veces los partidos no siempre en todos los casos van en coalición, a todos los partidos, los 7 partidos que tenemos, podrían ir en una elección los 7 partidos por separado. Eso también es una información muy importante de cómo saber votar, en qué nivel es correcto tachar los logos. No todo en automático es votar por una coalición o la otra coalición o por el partido que queda restante, o sea, para no personalizar Claro. los nombres. Pero digamos, normalmente uno piensa, está la coalición oficialista, la coalición opositora y el partido que quedó en medio, ¿no? Entonces, no siempre va a ser así. O sea, los partidos tienen las posibilidades de que en donde así lo hayan convenido con sus convenios de coalición, pueden ir o completamente por separado o si van en bloques de 3 y entonces eso cambia las condiciones en las cuales el elector, por eso se tiene que informar muy bien. Los partidos políticos deberían hacer bastante más trabajo en ese sentido para orientar adecuadamente a sus conciudadanos para que puedan tomar la decisión correcta y evidentemente también eso correspondería en parte a los institutos locales dar esa información para que independientemente de la preferencia que tú finalmente tengas, bueno, tú digas, no quiero desperdiciar mi voto, no lo quiero tirar a la basura, a menos de que abiertamente tú ejerzas una protesta, te abstengas, pongas Cantinflas o Gloria Trevi o el que te guste, o a menos de que tengas, como sí existe en algunos casos, en algunos niveles, sí existe la opción de candidatura independiente o la opción de candidato no registrado. Sí. Es decir, todos estos elementos, por eso es muy interesante ver cuáles son realmente las estrategias que los partidos y las estrategias que en consecuencia desean que reciban los ciudadanos para así poder orientar el sentido de su voto en la jornada electoral del 2 de junio. En 2 minutos, hay expertos que hablan de estados clave, de acuerdo al número de votación, obviamente el número de municipios, y quisiera repasarlos contigo porque Desde luego. De repente hablar de esos 32 estados y 99 millones de personas es difícil. Sin embargo, hay expertos que dicen esto es 36% a 38% de más o menos una elección. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, algunos mencionan Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Norte. ¿Son esas? ¿Agregas Yucatán otras? también, ¿Yucatán? también ha tenido crecimientos muy importantes. Bueno, tenemos Nuevo León, tenemos Jalisco, ¿no? Es decir, en este momento, particularmente dentro de la demografía electoral, digamos, podríamos decir que hay 8 estados importantes y de esos 8 estados importantes que tradicionalmente su demografía lo ha permitido, justamente 4 están dominados o al menos parcialmente dominados por los partidos opositores y 4 están ya en manos de la coalición oficialista. ¿Yucatán? ¿Guanajuato? Yucatán, por el lado del gobierno, de la oposición, Querétaro, Guanajuato, ¿no? O sea, ahí tenemos del panismo, por ejemplo, ¿no? Que esos son estados importantes. Del lado de el otro partido de oposición, que es el Movimiento Ciudadano, ahí está Jalisco y Nuevo León, entonces ahí hay 5. Y desde luego el Estado de México. Que está Morena PRI, supongo que tiene ahí una mezcla, por eso te digo, puedes un poquito variar un poco en eso. Estado de México, Morena PRI, Ciudad de México, Morena Coalición también. Variado. Y que también, a ver si no la pierde, ¿no? Exacto, ¿no? Que también ahí tenemos un elemento muy interesante y pues desde luego ahí
puedes tener estados como Puebla, como Veracruz, ¿no? Claro. Que son ahorita estados controlados por la coalición oficialista, ¿no? O particularmente Morena. Chiapas también algunos lo incluyen dentro de este grupo importante, sobre todo Oaxaca, Chiapas, ahí a veces hay variaciones por el peso que en el sureste tiene este tipo de votantes. Y bueno, desde luego, estas combinaciones que nosotros podemos empezar a encontrar nos obligan también a una desagregación a nivel municipal, porque tenemos un gran territorio, pero en realidad México es un país muy concentrado poblacionalmente. Sí. Y eso de los casi 2.500 municipios, en realidad las contiendas electorales se tienen que concentrar prácticamente en 150 municipios, y yo te diría que de los 300 distritos electorales, pues estamos hablando de entre 120 y 140 distritos electorales que están realmente concentrados en estos 7, 8 estados importantes. Perdón, me queda menos de un minuto. A ver, en municipios: Tijuana, Iztapalapa, León, Puebla, Ecatepec, Ciudad Juárez, Zapopan, Guadalajara, la alcaldía Gustavo Madero, Sí, Monterrey. las grandes zonas metropolitanas, ¿no? Podríamos ir Puebla también, la zona metropolitana de Puebla. O sea, digamos, no Monterrey, evidentemente, todo el círculo conurbado de Monterrey. Entonces, creo que ahí hay un nivel de concentración muy relevante que obliga a visualizar que las estrategias de los partidos tienen que concentrarse fuertemente en esos espacios, desplegar sus estrategias, algunos con elementos clientelares, otros no. Pero sí, evidentemente, esos son los espacios que hay que estar trabajando constantemente para lograr un cierto tipo de resultado. Me quedan 30 segundos. La elección del 2018 no será tan contundente como la de que se prevé en este 2024, si nos cerramos a dos candidaturas, obviamente también lo que puede llevarse en su momento Álvarez Maínez. Bueno, mira, evidentemente las tendencias, siempre en las elecciones, yo siempre veo más bien una tendencia a que este proceso se está cerrando. ¿Sí? Y se está cerrando no solamente por capacidades o incapacidades de las candidaturas, sino porque los indecisos, los independientes que no tienen van también apretando un poco sus preferencias. Entonces, de tal manera, desde luego, todavía no tenemos así como para decir un margen de victoria final, pero sí es muy claro que estos espacios se van a ir reduciendo porque es una tendencia natural de los procesos electorales. Se nos acabó el tiempo, pero nos quedamos con ganas de mucho más. Vamos a volver a tener aquí al doctor Víctor Alarcón Holguín. Muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Al contrario, un placer por la invitación. Vamos a hacer una muy breve pausa y le cambia, ya volvemos.